Es una barbaridad el mensaje que le estamos mandando a la ciudadanía. Esto de que hay fiscalidad a dos velocidades, una para el currito de a pie, que ahora nos recuerdan que el día 6 empieza ya el periodo de pago para el IRPF, mientras luego hay esa parte de élite social y delictiva que campa por el mundo sin asumir ni un solo compromiso, ni con su país, ni con su pueblo, ni con su gente, ¿no? Son los patriotas de las cuentas en el extranjero los que muchas veces intentan dar ejemplo a los demás, ¿no? Pero luego está lo que tú dices, evidentemente. Luego, ¿es posible que cuadren las cuentas sin necesidad de recortar la vida de la gente? Pues claro que es posible. Bastaría con que todo el mundo pague sus impuestos. Y bastaría con que hagamos del pago de impuestos no un castigo, sino un privilegio para un país que puede dar y con eso conquistar el futuro de manera junta, de manera unida por parte de todos los ciudadanos. Y yo creo que sería muy importante que en estos tiempos en los que tanto se denigra de la fiscalidad, es decir, con los impuestos se consigue el milagro de hacer trasplantes de órganos, de que en las listas de los para trasplantar un órgano está el director general de la empresa y el que te abre la puerta por la mañana, no en función de sus cuentas corrientes, sino en función de la gravedad de la enfermedad que tienen. Y eso cuesta dinero mantenerlo. Y desde luego no se puede con paraísos fiscales. Y yo creo que probablemente no está suficientemente castigado socialmente el hecho de la gente que no paga impuestos. Y en España, si pagaran impuestos todo el fraude fiscal que se produce, no es que no tendríamos déficit, es que tenemos un superávit de 4 o 5 puntos, ¿no?